licenciado en Historia, profesor, que me parece que hoy ya retomó con sus actividades escolares, doctorando en Historia también, e hincha del Club Atlético Huracán. Bienvenido, Damián Santa. ¿Cómo andas, Damián? Un cordobés hincha de Huracán es Sí, para... Es raro. impresionante. Buenos días. Cordobés y alberdiano, podríamos decir. Sí. Soy mal hincha, soy doble camiseta. Soy de Belgrano y después de grande me hice Huracán. La respuesta correcta es la del Sexto Grande, por supuesto, el Club Atlético Huracán. O El sea globo. El globito, el pampero. Mira, está. O sea que los que votaron Huracán votaron correcto. Sí. Perfecto. Exacto. Ya dijiste, el pampero, nos vas a contar en minutos detalles por qué aparece este nombre, pampero, pero sí, Damián, primero hay que Aquí hay una destacar, Paula que nos dice que sí, que el historiador es gran hincha de Huracán. Vos mira, sabrás quién es. lo certifican, lo certifican. Hay que decir que cuando pensamos la trivia con José esta mañana, no sabíamos que Damián era hincha de Huracán. Para Esto nada. hay que aclararlo, fue total coincidencia. Y la trivia fue porque nos encontramos con este dato más que sorprendente para nosotros, que un 28 de diciembre del año 1909, Jorge Newbery batió un récord sudamericano de duración y distancia al mando de su globo aerostático que llevaba justamente el nombre de Huracán. Ajá. Con este globo, Newbery recorrió 550 kilómetros en 13 horas, uniendo así Argentina, Uruguay y Brasil, y de esa manera se coloca en el cuarto puesto mundial de tiempo de suspensión y sexto en recorrido con un globo aerostático. Estamos hablando año 1900. Tras esta hazaña que marcó, podemos decir, nuestra historia, fue cuando en 1911 el club Huracán, que en ese momento me parece que no llevaba el nombre de Huracán todavía, designa... Verde Esperanza Ahí está. y no pierde. Ese era el nombre del club, Sí. Verde Esperanza y no pierde. Toma. Todo ese nombre, el club Verde Esperanza y no pierde, entonces, designa como delegado honorario a Jorge Newbery, y a él le piden, a través de una nota, utilizar como insignia y escudo a su famoso globo, ese Claro. globo Huracán. Lo lindo de esta historia es que están las respuestas de estas cartas. Newbery responde diciendo que da su conformidad para usar el distintivo que menciona, esperando que el equipo que lo llevara sobre el pecho le sepa hacer los honores correspondientes a ese globo que en un vuelo cruzó sobre 3 repúblicas. Pocos años después, Huracán logra ascender a Primera División y le envía un nuevo mensaje a Jorge Newbery, y allí le dicen: hemos cumplido, el Club Atlético Huracán sin interrupción conquistó 3 categorías ascendiendo a Primera División como el globo que cruzó las 3 repúblicas. Historión. Ahí está, entonces el equipo termina adoptando este nombre Huracán, y hoy tenemos aquí a su hincha para que nos amplíes esta historia, Claro. la historia de la aviación, podemos decir. Iba a Damián. cambiar de tema y iba a A empezar a ver. hablar de Huracán, no. No, algo para tener en cuenta de estos dos temas que vamos a trabajar hoy, que Sí. son la aviación y los ferrocarriles, que justamente numerosos clubes se van a conformar alrededor Claro. Mirá. de los talleres de ferrocarriles, Claro. van a tomar el nombre, y también el tema de la aviación. Y otra cuestión es esto, de que la aviación argentina, la historia de la aviación, nace en primer lugar con globos aerostáticos. Por ejemplo, en la guerra del Paraguay se usaron globos aerostáticos ¿sí? para observar al enemigo o al terreno. Mira. Y también que empezó siendo una actividad más de personas que se dedican como al deporte, como Jorge Como Newbery, aficionados. y por lo tanto empezaban a traer a algunos prototipos de aviones, a traer globos y a hacer estas experiencias de cruzar, de tratar de establecer récord, de por ejemplo en avión cruzar, ir y vuelta al Río de la Plata, entonces Claro. establecer una nueva distancia, o por ejemplo el gran sueño de Jorge Newbery con el que pierde la vida, que es intentar cruzar los Andes, donde él ahí pierde la vida muy joven. Bueno, recomiendo documentales de Jorge Sí. Newbery, que no es desperdicio, la verdad que es muy interesante. Pero bueno, la aviación nace a partir de esos intentos individuales. Y por Ajá. ejemplo, para destacar en esta primera época, estamos hablando de la primera década del siglo XX, Claro. Vicente Almandoz Almonacid,
el cóndor riojano, que fue un as de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Él nació en La Rioja, pero se va a pelear a Europa para mira. Francia. Mira. Y va a ser un as, un héroe de guerra en Francia, reconocido. Sí. Después él va a volver con honores y va a ser también el primero en cruzar los Andes y va a desarrollar lo que va a ser las primeras y los primeros intentos y la primera empresa de aviación comercial como la Aeroposta Ajá. Argentina. Así Bien. que, y también van a aparecer mujeres, por ejemplo, Maureen Dunlop, que es una inglesa, hija de ingleses, nacida en Argentina, que va a pilotear aviones para Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, llevándolos a los frentes a las bases para después que salgan a Claro. pelear. No peleaba Bien. ella, no era piloto de guerra, pero sí llevaba los En los aviones traslados. de un lado a otro y también va a ser como, perdón, como reconocida Sí. en el caso de la Fuerza Aérea Británica. Así Mirá. que aparecen también mujeres que empiezan a tener licencia y a hacer también cruces de diferentes distancias. Y bueno, tenemos esta primera etapa de la aviación argentina que es más una cuestión de aficionados o todavía más de deportistas, si se Eso te quiere. iba a decir, mucho desafío deportivo parece, ¿no? ¿Quién supera la marca de quién? Claro. Claro. Pero eso también, pero muchas de estas personas como Jorge Newbery tenían la idea de empezar a armar una aviación y bueno, con la Primera Guerra Mundial ya se ve la importancia del avión como arma de guerra. Bien. Tengamos en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial todavía estamos en los países, la idea de la Argentina no va a ser la excepción, es decir, hay que tener una fuerza aérea, unas fuerzas de guerra por cualquier, por cualquier amenaza externa. Entonces, bueno, ahí el Estado argentino va a empezar de a poco a, por un lado, desarrollar lo que va a ser la Fuerza Aérea, que todavía no es tal como arma, sino que pertenece al ejército, Ajá. o sea, es una división. Y, por ejemplo, la fábrica de aviones, que está acá en Córdoba, Sí. es bastante añeja, porque surge en 1927, Mira. o sea, bastante temprano. Sí, Para cierto. empezar a fabricar aviones. En Avión. 1927 ya la Argentina desarrolla la fábrica de aviones. Ajá, cerca Sí. de la década del 30. Los globos antecedieron entonces. Claro, muy bien. Estas historias, hazañas de globos aerostáticos anteceden esta historia. Anteceden. Y algo que surge a partir de la Primera Guerra Mundial son los viajes comerciales, ya sea Bien. tanto viaje de personas, que de a poco va a empezar a crecer, pero también lo que es el llevar el correo. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de en 1919 van a hacer la River Plate Aviation Company, que va a hacer una escala de Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Bariloche, Ajá. por ejemplo. O, por ejemplo, también va a estar la compañía Rioplatense de Aviación. O en 1927 van a hacer la Aeroposta Argentina. Bien. Por ejemplo, en la Aeroposta Argentina va a estar Almonacid, pero también es conocida porque va a volar año y medio Saint Superi, que es el escritor de Ah, Principio. Eso nos sorprendió un Sí, montón. tal El cual. autor entonces del famosísimo libro El Principito estuvo volando estos aviones de la Aeroposta Argentina. De la Aeroposta Argentina Mira. y muchos de sus trabajos, incluso se dice que El Principito tiene inspiración de esos viajes que él hacía principalmente por Argentina, la Patagonia, Mirá. etc. Mirá. Sí. Esto era y- un sistema de correo Postal. Postal. Y él tiene una novela, tiene dos, pero yo iba a traer una, Viaje Nocturno, si Sí. no me equivoco, que está basado en estas experiencias de la Aeroposta. Mirá. Que la Aeroposta en realidad es francesa, pero como el Estado argentino establece que el cielo argentino no podía estar volado por empresas extranjeras, Claro. hacen la Aeroposta Argentina. Bien. Eso también, de a poco el Estado va empezando a tener en cuenta el espacio aéreo como un espacio soberano. Claro, claro. No solo el Bien. terrestre y el marítimo. Así es. Aparece el avión, hay que discutir de quién es el espacio aéreo. Así Ah, es. bueno. Y tengamos en cuenta que también a partir de la Primera Guerra Mundial van quedando pilotos, han aprendido muchos pilotos, Claro. ¿no? Que están ahora esparcidos por el mundo. Y de a poco, a partir de los 30 o 40, se van a formar, así como la Aeroposta, también se van a formar otras líneas aéreas que van a hacer van a unir diferentes puntos de la Argentina. Entonces van a hacer las líneas aéreas del sudoeste, que es de la Fuerza Aérea, que es del Ejército, perdón. La Compañía Sudamericana de Servicios Aéreos, que hace la parte del litoral. La línea aéreas del noreste, que hace Buenos Aires, Puerto Iguazú. Y todas estas empresas eran empresas mixtas. Bien. ¿Qué pasa?
estas empresas mixtas empiezan a tener como ciertas, bueno, en 1945 se forma la Fuerza Aérea como arma Sí. individual, ¿no? Perdón, Se cuando separa. decís empresas mixtas, Estado y por los privados. subcapitales, Sí. privados, bien. Entonces, como empiezan a tener pérdida, y ya entramos en la década del 40 y hay un estado de bienestar, que es un estado que interviene en la economía, en un estado liberal, como Claro. vimos con YPF, un estado que está interviniendo en la economía, esto a nivel mundial, sería el estado keynesiano que surge en la década del 30, Sí. establece, como estas empresas estaban dando pérdida, las unifica y crea en 1950 lo que conocemos como Aerolínea Argentina, la aerolínea Perfecto. nacional y estatal. Claro, ahí Bien. surge. Las termina Bien. unificando, les termina estatizando. Claro. Bajo ese nombre, Aerolíneas Argentinas, Sí. que es el que tiene hasta el día de hoy. digamos. Así es. Bien. Y en ese sentido, también lo que tenemos acá, que también lo vamos a ver con los ferrocarriles, es el concepto del Estado empresario. Aparece un Estado que tiene muchas empresas, que considera logísticamente vitales, soberanas. Estratégicas. Así como era con YPF el petróleo, bueno, el espacio aéreo, la posibilidad de tener una línea de bandera que desarrolle la comunicación del país, la integración territorial, la soberanía de los estados y la promoción del país en otros territorios, es algo que es importante para la defensa nacional. Entonces el Estado le da importancia y por eso alrededor en el mundo van a surgir muchas líneas de bandera. Entonces el concepto de Estado empresario, vamos a empezar a tener un Estado que tiene muchas empresas que considera importantes. Claro. Bien, bien. ¿Y usaban aeronaves compradas o fabricadas acá? O mencionaste recién la fábrica de aviones de acá de Córdoba. Está sí. buena la pregunta. Lo que pasa a partir de justamente cuando se crea Aerolínea Argentina en los 50 Sí. es que después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran desarrollo aeronáutico por pilotos y también por aviones que se fueron fabricando, y muchos de esos aviones que nosotros vemos como bombardero van a empezar a ser Claro. utilizados comercialmente. Claro. Y al mismo bien. tiempo hay un cambio ya en la sociedad. Es una sociedad que empieza a cambiar y empieza a utilizar el avión como algo posible y seguro de viajar. Claro. Entonces, de a poco la demanda va a ser más grande. Claro. Por supuesto que en esta época estamos hablando de que volar en avión no era para cualquiera, Seguro. pero había un desarrollo. Ya en 1953, Aerolíneas volaba a todos los aeropuertos de Argentina, o sea que prácticamente conectaba el territorio. Mirá. Tenía presencia en todo el territorio 1953 argentino. ya. 1953. O sea, en un lapso de 3 años logró conectar, digamos, todo el territorio argentino. Sí, Impresionante. y al menos lo que yo tengo entendido, estos aviones no eran de producción nacional. Bien. Ajá. En la fábrica de aviones no estaba produciendo esa producción nacional. Sí iba a empezar a fabricar aviones, por ejemplo, el Pulqui 1, el Pulqui 2, que son Sí. aviones prototipo de combate, eso sí va a hacer desarrollo. También va a hacer mantenimiento. Bien. Bien. Pero al menos estos aviones que están llegando. Y por ejemplo, a partir de los 70, ya, porque ahí había una publicidad, hay un vínculo, empieza a vincularse Aerolíneas con Boeing. Entonces Sí. empiezan a traer nuevos aviones. Y de Bien. a poco Aerolíneas va a ir creciendo y va a ir renovando su flota. Recordemos que también la tecnología aeronáutica a nivel mundial va a ir cambiando. Claro. Bien. El turbohélice, Claro, el turboturbina. el turbohélice, la claro, turbina. Claro. Eh, Y se ven como 3 etapas, ¿no? Una primera, yo imagino la de los pioneros, que era todo deportivo, medio que descubriendo de qué se trata esto. No, me parece que era una época de no tenemos muy en claro cómo es esto de la aviación, probemos estos prototipos, ya después, la década del 50, ya estamos seguros de toda esta tecnología, ya el avión... Se conocían las rutas. Tal cual, se conocían las rutas, y ya la aeronave como aparato ya era algo conocido. No es la misma, me imagino, la época de Newbery, que están probando claro. a la década del 40-50, donde ya estamos seguros de qué son estos aparatos. Sí, Claro. y yo creo que el tema de la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver Claro. en ese sentido. Claro. También después la economía, va a haber una economía a nivel mundial más de consumo, lo que se llama los años dorados, también va a tener importancia. Y en ese sentido, bueno, también cabe recordar que en 1950 se inaugura Ezeiza, que es el aeropuerto internacional, Ah. que lo hace Pistarini, que es el ministro que hizo el embalse.
para que Claro. vayamos Bien, conectando vamos los programas. conectando, sí. Hubo un plan de obra El ministro de pública Transporte, enorme. claro, muy bien, sí. Pero se venía haciendo mucho y se inauguró en 1950. Bien. Bien. Y bueno, después aparece el logo de Aerolíneas y lo que podemos decir es que prácticamente la empresa, en el caso de Frondizi, que estamos hablando de fines de los años 50 y principios de los 60, ¿qué pasa? Va a empezar va a mantener, casi me confunde con los Ferrocarriles. trenes. Ferrocarril. Pero en este caso no, Frondizi mantiene y moderniza la flota Ujú. por el desarrollismo, o sea, un modelo económico de seguir desarrollando la Ujú. industria del país. Lo mismo que Ilia y Onganía, que era un gobierno de facto. O sea, Ujú. se mantienen esos dos gobiernos radicales y el gobierno de Onganía de facto. O sea, Sí, podríamos decir que pasaron del 50 a Onganía, estuvieron Perón, la Revolución Libertadora, Ilia, Onganía, Frondizi. O sea, como a lo que voy es, pasaron varios gobiernos, pero la importancia de Aerolíneas Argentinas no se discutió. no se Se discutió. mantuvo. No Claro, se discutió. claro. Incluso cala en la sociedad. Claro. Bien. Sí, en la década, en lo que sería a partir del 76 con el gobierno militar, donde ahí hay un cambio de política económica, que sería el plan de Martínez de Oz, pero en realidad también hay un cambio de política económica a nivel mundial, donde ya ese estado de bienestar, ese estado empresario, ese estado desarrollista se empieza a dejar de lado por una idea más de un estado liberal, o sea, un estado más ausente y de dejar en libertad el mercado. Y también darle más fuerza a la economía financiera que a la economía industrial. Estamos hablando a grandes rasgos. La empresa va a mantener el desarrollo, pero se empieza a endeudar. Vamos a tener una Claro. política de endeudamiento. Bien. Y esa política de endeudamiento va a generar un desajuste que ya para los años 80 y principalmente los 90, ya hay esta mentalidad de que el Estado se tenía que desprender de sus bienes, se decide vender Aerolíneas Argentinas, Claro. como Bien. parte también de hacer frente a la crisis. Entonces, como ya venimos de un Estado endeudado, de un Estado que hay crisis económica, recordemos la hiperinflación, por ejemplo, Sí. bueno, las alternativas eran vender las empresas del Estado para achicar ese Estado y que no genere esa gasto. deuda. Ese era el argumento, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces Aerolínea, en base a esas políticas neoliberales, fue vendida al grupo Iberia, o sea, la Bien. competencia. Bien. Aerolínea española. Claro, Aerolínea Española. Bien. Y además también Aerolíneas ahí tiene que empezar a competir con nuevas empresas privadas que le van como ocupando el mercado, si se Ujú. quiere. Entonces Claro. eso va a llevar, bueno, a la crisis de Aerolínea que estuvo a punto de desaparecer. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el año 2001 hay un recital en el Luna Park en apoyo a los trabajadores por artistas como Mercedes Sosa. Ah, mira. O sea, un nivel, todos los artistas así más importantes de la Argentina participaron en apoyo de Aerolínea. Es decir, que lo que tenemos acá es cómo caló hondo la idea de aerolínea de bandera. Claro. Que aerolíneas tienen que ser. Y bueno, hoy está la discusión si tiene que Sí. ser pública, privada, Sí. ¿no? Claro. Pero bueno, hay una cuestión también de que el tema de estas ideas de qué rol debe cumplir el Estado, si un Estado empresario o un Estado liberal. Por supuesto que detrás de eso se denuncian corrupción, Sí. negociación, Sí, por supuesto. negocios, amiguismo, etcétera. Pero bueno, ese sería en sí, y después Aerolíneas va a volver a ser recuperada hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Claro. Pero, bueno, hoy no sabemos, no sé los números, pero en sí esa aerolínea de bandera cala en esos periodos a partir de los años 50, ¿no? Claro. Que hoy en día Clarísimo. sigue siendo como el emblema de la empresa, la bandera de la empresa, ¿no? Sí, Aerolíneas sí, sin dudas. es de todos. Sí. Y la sí. discusión de, bueno, cómo se conectan los territorios que para el mercado no serían rentables, Mm. por ejemplo. Claro. Porque hay zonas del territorio argentino donde habita muy poquita gente, entonces no sería rentable dedicarle un avión a esa... o sea, una empresa privada tal vez no vea como rentable crear un vuelo hacia esa localidad, entonces ahí es donde hace falta la aerolínea que no se mueva dentro del paradigma del mercado. Claro. Y ahí entonces viene de vuelta la discusión, se estatiza, se privatiza, se estatiza. Sin duda. Claro, y la discusión que después lo podemos retomar con el tema de los trenes es, bueno, hasta qué punto la ganancia del transporte o la pérdida tiene que ver con el debe y la ahorro económico y no pensar en otras cuestiones de ganancia. En una geografía También. estratégica. Claro, una geografía en mover cultura, en mover sociedad, Claro. en que el argentino pueda trasladarse.
habitar país. Sí. O sea, que el transporte también lleva ese tipo de discusiones. Ujú. Y que, bueno, que en realidad esas discusiones que hoy tenemos o que podemos tener no son nuevas, han estado presentes en la historia de... Tiene también su propia historia. Tienen su detrás. propia historia y también en el contexto mundial Ujú. en que se insertan esas Exacto. discusiones. Digo, hoy estamos a lo mejor en un modelo económico diferente al que fue Ujú. entre el 30 y El 50. Claro, el Claro, el 30, el 60. 50, 60. Así. Bien. claro. Sobre aerolíneas nos destacabas por aquí, Damián, los hangares 3 y 4 del aeropuerto Ministro Pistarini. Claro, son catalogados Patrimonio Nacional, Ajá. serían son como el símbolo Sí. de ese origen de aerolínea argentina y de esa aerolínea de bandera. Qué pedazo Bien. de estructura. Por supuesto que si uno, en el caso de los cordobeses, que vamos a pasar el tema de la fábrica de aviones, Sí. también Claro. es un nivel de estructura muy interesante. Y bueno, y también está esa, que no lo dijimos, pero bueno, se van a hacer diferentes desarrollos como el Pucará, el Ujú. avión Pampa, Sí. y bueno, y también en la época en la década de los 90 va a ser privatizada. Claro. Entonces, bueno, ahí también entra a jugar esta cuestión de que la aviación ha estado, tanto militar como comercial, Claro. en el contexto de las políticas de Estado. Ujú. Claro, y que era toda una cadena, o sea, me imagino Aerolíneas Argentina estaba vinculada a la fábrica de aviones, la fábrica de aviones estaba vinculada a empresa nucleoeléctrica, o sea, había una cadena Sí. empresarial del Estado donde si retiras una pieza se caen todas. Sí, y siempre cuando nacen, Sí, pensar el espacio aéreo como soberano, incluso Claro. a nivel comercial. Claro. No es cuando uno ve la foto de Malvinas, muchos soldados fueron llevados en aviones de aerolínea argentina. Ujú. claro. O sea que, en cierta forma, cuando nacen, siempre está pensado lo militar y lo comercial como parte de una estrategia de Estado para Eso. ocupar ese espacio soberano. Muy Ujú. bueno. ¿Les parece que vamos a la pausa? Sí, hacemos una breve pausa porque a la vuelta seguimos en tren. Este recorrido, Bajamos. excelente por ahora el resumen que pudo hacer Damián de la historia de Aerolíneas Argentinas. Vamos a ver con qué música nos sorprende Mariana Carrá. Ahora sí, vamos en tren. Mientras recibimos por aquí agradecimientos, Ujú. especialmente para Damián. Qué interesantes estos ciclos de arqueólogos, dice Santiago. Tienen que hacerlo algo fijo. Ah. Todos los lunes sorprenden con un tema nuevo. Aún uno no se imagina que hay toda una historia por detrás y es realmente así. Uno no se imagina cuánta historia hay detrás y esto es lo que trae Damián Santa. Ahora seguimos con Ferrocarriles Argentinos. Sí, y cuando hablamos de ferrocarriles argentinos, no es solamente el ferrocarril, Ujú. sino pueblos, ciudades, Claro. caminos, puertos que son parte de ese ferrocarril argentino y por supuesto personas, historias. Claro. O sea que cuando uno dice el ferrocarril argentino, bueno, incluye una monumentalidad de bienes, personas Claro. que transitan, territorios que han transitado, Claro. transitan con el ferrocarril. Todas esas conexiones que se hacen posibles. Así digamos. es. Para que entendamos, el sistema ferroviario argentino llegó a tener 60.000 propiedades, 220.000 empleados, 37 talleres con maquinarias y repuestos, más de 3.000 locomotoras, 60.000 vagones, 1.600 estaciones, cientos de leguas de campo, porque es la vía férrea Claro. con el Claro. territorio, y casi 44.000 kilómetros de vía alrededor, Wow. de Che, 44.500. un cuarto de millón de empleados. Sí. Es una barbaridad el empleo que había. Ujú. Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Estos números aproximadamente de qué año, Damián? Esto por cuando ejemplo? llega a su máxima Bien. expansión sería en la década de entre los 40, 50. Sí, podemos ahí le hablar. vamos a pedir a Maru cuando pueda. Hay un mapa del sistema ferroviario argentino justamente de la década del 60, donde se ve esta expansión que nos Expansión. decías, Damián, con las rutas marcadas sobre el territorio argentino. Pero esta historia comienza antes. Sí, podemos decir que el ferrocarril es el producto de la segunda revolución industrial, Ujú. principalmente Inglaterra, va a llegar a la Argentina. Dos locomotores van a ser las primeras, la porteña y la argentina, con el ferrocarril oeste, que va a ser el primero. Ajá. Y principalmente van a ser capitales ingleses y franceses, principalmente ingleses. Sí. De cualquier manera, esos capitales ingleses llegan porque tienen beneficio del Estado. Entonces el Estado argentino da cierto contexto de comodidad para que haya esas inversiones. Bien.
¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen las inversiones de los trenes ingleses? Porque tenemos el modelo agroexportador. O sea, la economía no era una economía de estado intervencionista o estado de bienestar o estado empresario, sino que un estado que se está terminando de conformar, terminando de organizar, y lo que hacía la Argentina era producir y exportar materias primas para importar productos manufacturados. Claro. Entonces, a los ingleses les interesaba tener los barcos, el puerto y el ferrocarril para traer al puerto las materias primas y después para vender esos productos manufacturados. Para que pensemos la importancia de lo que es tener tren, puerto y barco. Sí. Sí, son las 3 patas de la logística. Así es. Entonces los ingleses van a desarrollar ese tipo de inversión en el contexto de una economía donde ellos tenían el capital para invertir. O sea, sobra capital y lo invertían. En ese sentido, bueno, va a surgir, va a desarrollarse a lo que es fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollarse el sistema tranviario argentino con estos capitales. Ahí van a ser los diferentes ferrocarriles, por ejemplo, el Central Argentino, pero en el caso del Estado porque ¿qué pasa? A los ingleses les interesaba el ferrocarril que fuera a las zonas productivas. Claro. Entonces el Estado argentino lo que va a hacer, lo que se conoce como los ferrocarriles de fomento, es decir, vías que van a lugares más inhóspitos de la Argentina, pero que servían para conectar, pero al mismo tiempo producían. Entonces también esos ferrocarriles de fomento permitían conectar economías pequeñas, pero conectarlas al sistema mundo para llevarla al puerto y el puerto salir, o para conectarla a otros territorios y otros mercados. Y que empiecen a surgir quizás ahí entonces nuevas localidades, nuevos pueblos en esas estaciones de tren. Está bueno porque justamente eso va a ir llevando la aparición de las estaciones y del desarrollo, o sea, se va a ir ocupando el territorio, se va a ir poblando. Entonces van a surgir muchos pueblos, que es un poco lo que mencionábamos acá, ¿no? Esa estación con el pueblo. Y el ferrocarril conectando, no solo para la mercadería, sino también para lo que es el tránsito de personas. La movilidad. Lógico, la movilidad. Sí. Bien. Recordemos que el ferrocarril también es un sistema de transporte barato, ¿no? Es un sistema de transporte barato que permite la masividad, es seguro. Y además, en el caso del gobierno de Irigoyen, que es el presidente radical, a partir de 1916, él va a hacer lo que se conoce como las transversales, que eran estas grandes vías o los grandes trayectos, los trayectos más importantes, se conectan con trayectos conectan con trayectos importantes. Entonces tenés una vía intermedia, es como una escalera que va conectando. Claro, porque entonces tenés como los ramales principales. Claro, el ramal principal con ramales subsidiarios a ese o ramal secundarios, claro. Por ejemplo, ese que va de Salta a Formosa. No va de Salta al puerto de Buenos Aires, sino que conecta Salta y Formosa. Claro. Entonces eso permitía la conexión en el territorio, pero también que pequeños productores pudieran, con un flete barato, poder llegar a los lugares de venta. Eso es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Mapa, si no me equivoco, este es de la década del 60 y se ve como mayor presencia en la zona del Río de la Plata, Buenos Aires, por allí parten estos ramales principales y después gran parte del territorio argentino cubierto totalmente entonces por estas rutas impresionantes. Pero entra a jugar un nombre que lo deben haber escuchado, Raúl Scalabrini Ortiz, que fue un intelectual político, miembro del grupo Forja, que denunciaba la injerencia del capital inglés en la economía argentina, y va a entender que la Argentina tiene una dependencia con el inglés, con el imperialismo inglés, a partir de ese dibujo del mapa, que es una telaraña que todos los caminos conducen al puerto de Buenos Aires. Y denuncia justamente esto, el rol que cumplen el barco, el puerto y los ferrocarriles a mano de los ingleses. Entonces él denuncia que la economía argentina no puede salir de la crisis porque es dependiente de ese mercado inglés, de esos intereses ingleses. Claro, como que es toda una estructura logística pensada para sacar el recurso. Para sacar el recurso. Mirá. Y tengamos en cuenta que en el caso de los ferrocarriles ingleses, ellos cobraban la tasa. La tasa generalmente de los ferrocarriles argentinos era más barata que los ferrocarriles ingleses, pero tenían los ingleses muchos que eran muy importantes para la salida de
la mercadería. Incluso los ingleses se asientan en el puerto de Buenos Aires, Bahía Blanca y La Plata. Claro. Entonces, Ensenada. Claro. Solo para que pensemos la Muy discusión interesante. política transversal a todas las décadas Claro. de, ¿quién maneja la logística nacional? Así es. Claro, claro. Y cuando vemos el mapa entendemos entonces este análisis que nos de- decís, Damián, sí. de Scalabrini Ortiz. Más o menos, ¿en qué año lo ubicamos En los a él? 30. Bien. Esto lo hace en la década del 30. Por supuesto, Scalabrini Ortiz, el que escribe El hombre está solo y espera, que fue una novela muy importante y que se junta en Forja con Arturo Jaureche, Homero Mansi, ya que hablamos de Sí. Huracán, porque Homero Mansi era tanguero hincha Huracán. Bueno, un grupo de intelectuales que está pensando en eso. ¿Qué pasa? La llegada del peronismo, Ujú. que en realidad lo que tiene que ver de este estado de bienestar, de Sí. este estado empresario, lleva a pensar la nacionalización, como habíamos visto en la línea argentina, en los teléfonos, bueno, va a llevar a la nacionalización y estatización de los ferrocarriles. Bien. Entonces, como la Inglaterra tenía en ese momento una deuda con Argentina, que incluso le va a mandar aviones de combate, bueno, ahí en una serie de tratativas y bastantes, los argentinos fueron bastante vivos, por decir, lograron obtener los ferrocarriles ingleses a un bajo costo. Y ahí Ajá. se nacionalizan y estatizan toda la línea ferroviaria completa de la Argentina. Mirá. Bien. Una Inglaterra que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. claro. Que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y cuando hablamos justamente de ferrocarriles, no es solamente el ferrocarril, es la estación, la bajada del puerto, ciertos barcos, o sea, todo lo que pertenece. Todo el inmueble Sí. ferroviario. Por eso sería el inmueble directo e indirecto, ¿no? Claro. Claro, claro. Que Mira, eso no leyeron sí. bien cuando firmaron los ingleses el contrato, Sí. que Esa decía letra directo e chica. indirecto, Sí. y bueno, paso. Se dieron Y cuenta bueno, tarde. Paso. Mira, para ir ilustrando lo que nos contás también con algunas historias, Patri, que se comunica desde Rosario, orgullosa nieta e hija de ferroviarios, Vamos. 50 y 47 años, dice, fueron los años que trabajaron mi nono, Juan Bautista Botione, oriundo de Turín, y mi papá, Humberto Américo Botione, nacido en Rosario. Dice, mi aporte al tema de hoy es que mi nono participó en el tendido de rieles y demás Oh. tareas del Ferrocarril del Sur. Tengo la foto, pero no la encuentro. Nos Que la dice mande. Patri, si la encuentra, que la mande, por supuesto. E Isabel se comunica contando que su bisabuelo, Carlos Vallejo, era algo así como comisario de la volanta en Tucumán, en Leales. Él andaba a caballo cuidando y supervisando al tren de los robos en la época de 1910, nos cuenta Qué Isabel bueno. desde Tucumán. Interesantísimo. Tan buenos estos mensajes porque nos hace, Damián, Belén, darnos cuenta que nuestras historias familiares Están conectadas. conectadísimas con, o sea, somos la historia argentina. Claro. O sea, pensar en nuestros abuelos, en nuestros padres, en nosotros, es pensar en la historia Sí, sí. argentina, Hubo hombres viva, que lo hicieron. tal cual. Y en este caso de la nacionalización de los ferrocarriles, no fue solamente el ferrocarril, sino que lo que tenemos acá sí es talleres y fabricación nacional Claro. de vagones, locomotora, Ajá. herramientas, todo lo que tenía que ver con el ferrocarril. Y también, que me pareció muy interesante, la formación de recursos humanos o de personas en sí para dedicársela al ferrocarril. Entonces se crean las escuelas técnicas de técnico en ferrocarril e ingeniero en mira. y técnico ferroviario e ingeniero ferroviario. Claro. Entonces también se estaba formando personas que iban a trabajar en los talleres, que iban a trabajar de maquinistas, etcétera, y que diseñaban también futuras maquinarias. Por ejemplo, el ingeniero Livio Porta diseñó una máquina, una locomotora que también esos planos se recorrieron China, Estados Unidos, etcétera, o sea, tuvo mucha injerencia. Entonces lo que estamos viendo acá es un país que estaba formando a sus ciudadanos para que tuvieran el orgullo de producir y hacer ese sistema ferroviario que representaba a la Argentina. Por Claro. eso también la identidad ferroviaria es muy fuerte, ¿no? Claro. Ahora sí, en el caso de Frondizi, Frondizi no es que va a vaciar los ferrocarriles, pero sí en la política de Frondizi va a vincularse un poquito más con Estados Unidos. Entonces, lo que va a hacer es darle empuje al automóvil sobre el ferrocarril. Bien. Pero en el caso de Ilía, incluso la Revolución Argentina con Onganía, que tenía una política
más, en el caso de Ilía, más nacionalista y Onganía desarrollista, van a darle desarrollo o mantener ese desarrollo del ferrocarril. Bien. En el caso de la última dictadura, sí, ahí empieza el desfinanciamiento, se lo hace tomar deuda a la empresa, a los ferrocarriles argentinos, y bueno, y de ahí va a empezar el debacle, que habría que ver hasta qué punto fue debacle o hasta qué punto también no fue cierta propaganda, que va a llevar a los 80 a un intento en la época de Alfonsín, fines de Alfonsín, pero principalmente en los 90, de cerrar o vender a bajo costo los ferrocarriles. Claro. Y ahí entraron también concesiones, amiguismos, A que comprar terminaron barato. llevando a la concesión de ramales y por lo tanto muchas veces a la venta y desfinanciamiento, porque había ramales que se cerraron u otros ramales que se vendían los bienes del ferrocarril. Entonces también hubo mucho negociado con respecto a eso. Claro. Eso fue reduciendo, por ejemplo, de 40.000 a 7.000 kilómetros de vía. De 40 a 7. Y después, sí, Es y un después montón. lo que es los puestos de trabajo terminó siendo 13.000. Es decir, hubo una gran cantidad entre los fines de los 80 y los 90 de despidos y de también retiros voluntarios, Claro. que muchas veces también terminan siendo forzados por las Sí. condiciones de trabajo de muchos trabajadores. Claro. Y eso llevó, por ejemplo, a el cierre de los ramales, y cuando hablamos de cierre de ramales, es decir, hay una conectividad menos y hay muchas estaciones y pueblos que dejan de Claro. tener injerencia, importancia, vitalidad. Muerte de localidades. Muerte de digamos. localidad. Y la Argentina terminó basándose en un sistema automovilístico, ¿no? Claro. Claro. Que es más que es más bueno, Estados Unidos tiene sus ramales, pero sería como más el modelo americano, Claro. estadounidense, de centrado más en la cuestión de el Transporte el automotor. transporte automotor. Muy parecido. Me sorprende que de 220.000 empleados, 220, casi un cuarto de millón, se haya bajado a 13.000. Es un ejército de despidos, es tremendo. No tenía la cifra en la cabeza. Y después muy parecido el fenómeno con aerolíneas, un endeudamiento forzado desde el Poder Ejecutivo. Claro, hay la investigación de Olmos, que fue un abogado que denuncia que hace una investigación sobre el fraude de la deuda externa, que se comprobó que no Sí. no se condenó a Martínez de Oz y compañía porque ya había caducado el delito. Martínez de Oz, el ministro de El Economía. ministro de Economía y la dictadura, Bien. él da cuenta de la necesidad en este caso, de los capitales extranjeros de insertar dólar en la Argentina, y para tener un dólar fuerte en los 70 con la crisis del petróleo, y en ese insertar dólares, ¿cuál es el fraude? Que estas empresas que no daban pérdida, o no daban una pérdida, entre comillas, que fuera necesaria desligarse, Claro. pero sino que funcionaban, se las hace tomar deuda. Y Claro. ahí empieza la crisis de estas empresas, que después en los 90 termina siendo el argumento para Rematarlas. concederlas, Claro. privatizarlas, cerrarlas. Desprender. Sí, Para desprenderse. investigar. Para investigar, sí, pero bueno, está esa investigación de Sí. Olmos, que elijo ahora Olmos Gaona, lo pueden escuchar. Bueno, y están la investigación y se demuestra, ¿no? Bien. Pero bueno, ahí entraríamos en el capítulo de deuda externa argentina, que Claro. ya nos llevaría muchos días. Otro capítulo, me parece, de una. De lujo, como siempre. Tremendo. El Alto arqueólogo. recorrido. Pero Sí. para cerrar A lo ver. mío, entender que no es que el sistema de transporte, ver cómo no es solamente dar pérdida o ganancia del debe haber económico, sino pensar en la inversión y la movilidad de personas y en conocer. Y yo creo que en lo mucho que podemos decir es, los argentinos, no es que si hay aviones o si hay ferrocarriles no va a haber autos o no va a haber camiones, sino que un sistema de transporte completo permite la movilización de los argentinos. Y todos Sin duda. podríamos conocer Argentina, movernos por Argentina, los productos argentinos, en el marco de ese transporte. Claro. Y ahí tendríamos que discutir si es solamente la ganancia o la pérdida de lo monetario y no hay otras cuestiones. O sea que habría que pensar el sistema de transporte de forma completa, Claro. para que todos tengamos el derecho y la obligación de conocer la Argentina. Bien.